Bienvenida a este análisis. Hoy nos vamos a meter detrás de la pantalla. A ver, ¿qué encontramos? Vamos a explorar un poco esa arquitectura invisible, ¿no?, de la educación digital. Y para eso partimos de un documento académico del doctor Pere Márquez Grayls, que es, básicamente un mapa del multimedia educativo. Un mapa del tesoro es una buena analogía. Sí. Porque no solo nos dice dónde están las cosas, sino que nos da pistas sobre por qué están ahí. No vamos a hablar solo de aplicaciones y programas. Exacto. La misión de hoy es entender la filosofía que hay detrás del código. O sea, ¿por qué una aplicación para aprender idiomas se siente tan diferente a, a un simulador de vuelo? Claro. Y vamos a descubrir que detrás de cada clic hay una idea muy, muy potente sobre cómo funciona nuestra mente y cómo aprendemos. Es un viaje que mezcla tecnología, psicología y pedagogía. Así es. Vamos a desempacar esas ideas desde las teorías más clásicas, que ven el aprendizaje casi como un entrenamiento, hasta las más modernas, que lo ven como una construcción social. Y al final, la idea es tener una visión mucho más clara de lo que realmente sucede cuando aprendemos con tecnología. Perfecto. Pues vamos a empezar por organizar ese mapa. Dale. Porque lo primero que queda claro es que el multimedia educativo no es una sola cosa. Es todo un ecosistema. El documento los agrupa de una forma muy lógica. Empezamos por los que son, digamos, más controladores. Claro, los que te llevan de la mano. Esos son los materiales formativos directivos. Y la palabra clave es esa, directivo. Siguen un camino muy marcado. O sea, te presentan información, te hacen una pregunta y verifican la respuesta. El modelo más básico de esto son los programas de ejercitación. ¿Ejercitación? Sí. Piensa en una app de tarjetas para memorizar vocabulario o para practicar las tablas de multiplicar. Su única función es proponer ejercicios una y otra vez. Pura repetición y refuerzo. Como el gimnasio del conocimiento, por así decirlo. Me gusta eso, el gimnasio del conocimiento. Y el siguiente paso en esa lógica serían los que no solo te ponen a hacer ejercicios, sino que también te explican la técnica. ¡Ah, claro! Esos son los programas tutoriales. Primero te presentan el contenido, la teoría. Y después te proponen ejercicios para ver si lo has entendido. Como un tutor privado digital. Exactamente. Y de hecho, el documento señala que cuando estos programas usan inteligencia artificial para adaptarse a tus errores, para personalizar la lección, se les llama tutoriales expertos. Ya no es un camino único para todos, sino uno que se ajusta a ti. Ok, entiendo perfecto esa categoría. Es el aprendizaje como una autopista, un camino guiado con un destino muy claro. Pero, sinceramente, a mí lo que me parece más potente de la tecnología es cuando hace lo contrario. Cuando te sueltan el mundo. Sí, cuando no te da un mapa, sino una brújula y te deja explorar. ¿Qué hay de esas herramientas? Ahí es donde entramos en un territorio completamente diferente. Y es donde la tecnología educativa se vuelve realmente transformadora. Hablamos, por ejemplo, de los simuladores. Simuladores. Presentan un modelo de la realidad. No sé, un ecosistema, el cuerpo humano, una cabina de avión. Y te permiten manipularlo. El aprendizaje no viene de una explicación, viene de la experimentación. Claro, la pregunta clave ahí es, ¿y qué pasa si hago esto? Justo. Puedes estrellar al avión 20 veces sin consecuencias reales, y cada vez aprendes algo nuevo. Es un aprendizaje que nace del error, seguro. Exactamente. Y junto a los simuladores, aunque con otro propósito, están las bases de datos. Ok. Su función no es imitar la realidad, sino organizarla. Piensa en una enciclopedia digital, un atlas interactivo. Te ofrecen un universo de información estructurada para que tú mismo encuentres patrones, resuelvas problemas. Y esto me lleva a una categoría que me parece fascinante: los constructores o talleres creativos. Sí, porque ya no se trata de explorar un modelo que hizo otro, sino de crear el tuyo. Y el documento menciona un ejemplo histórico que es la clave de todo esto. El lenguaje Logo. Logo. Sí, y es fundamental entender la revolución que supuso Logo de Seymour Papert en el MIT. Yo recuerdo haber usado algo parecido en la escuela, con la tortuguita. ¿La tortuguita? Sí. La idea de programar esa tortuga para que dibujara algo, no sentías que estabas aprendiendo geometría. Sentías que tenías el poder de crear. Claro, Papert cambió la dinámica por completo. El estudiante no es el que aprende del ordenador, sino el que le enseña al ordenador.
El aprendizaje es un acto de creación. Esa idea de enseñar para aprender es muy potente. Y sabes, mientras hablabas pensaba en las herramientas que usamos todos los días. Un procesador de textos, una hoja de cálculo. El documento los llama programas herramienta. Ajá. No fueron diseñados para enseñar, pero no estamos construyendo conocimiento cuando usamos una hoja de cálculo para modelar un problema. Absolutamente. Es una conexión muy importante. Aunque no tengan un plan de estudios adentro, son quizá los talleres constructivistas más usados del mundo. Ok, entonces ya tenemos el mapa de las herramientas. Los guías, los mundos para explorar y los talleres para construir. Pero estas herramientas se sienten tan distintas que parecen venir de planetas diferentes. Me hace pensar, ¿hay una razón más profunda para esto? Esa es la pregunta clave y nos lleva al corazón del asunto. Ninguno de estos diseños es arbitrario. Cada categoría de software que mencionamos es la manifestación de una teoría psicológica sobre cómo aprendemos. A ver, empecemos por la más antigua. La perspectiva conductista de B.F. Skinner. Skinner me suena a estímulo, respuesta, recompensa. Casi como entrenar a una mascota. Bueno, aunque suene un poco crudo, esa es la esencia. El conductismo postula que aprendemos por asociación. Si realizas una acción ante un estímulo y recibes un refuerzo positivo, una felicitación, un punto, es más probable que la repitas. Aprendizaje por memorización y refuerzo. Exacto. Los programas de ejercitación y los tutoriales básicos son la encarnación digital de las máquinas de enseñar que el propio Skinner diseñó en los años 50. Entiendo. Es un modelo que parece muy eficiente para ciertas cosas, como memorizar capitales. Pero ¿no se corre el riesgo de crear estudiantes que son muy buenos respondiendo exámenes, pero no tanto pensando por sí mismos? Esa es precisamente la crítica fundamental. Optimiza la corrección de la respuesta, pero no necesariamente la comprensión. Claro. Y es justo por esa limitación que surgieron otras teorías, como por ejemplo el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. Que, si lo entiendo bien, es la filosofía detrás de los simuladores. El polo opuesto. Sí. En lugar de que te den la respuesta, te dan un entorno para que tú la descubras. Exacto. Pero con un matiz. A menudo se simplifica como dejar que el estudiante haga lo que quiera. Pero no. Bruner hablaba de un descubrimiento guiado. Ah, ok. La diferencia fundamental está en el objetivo. Skinner quiere que adquieras un hecho. Bruner quiere que descubras un principio. El foco cambia del qué al cómo, lo cual suena ideal, pero me imagino que también puede ser un camino más largo y a veces frustrante. Totalmente. Y ahí es donde entra otra perspectiva muy interesante, la de D. Ausubel y su aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo. Sí. Ausubel plantea un debate fascinante con Bruner. Él dice, un momento, el aprendizaje no tiene por qué ser por descubrimiento para ser profundo y duradero. Ah, mira. Para Ausubel, la clave no es cómo llega la información, sino qué haces con ella una vez que llega. ¿Y qué es lo que hay que hacer con ella? Conectarla. El aprendizaje solo es significativo cuando los nuevos conocimientos se anclan de forma sólida en la red de conocimientos que ya tienes. O sea, tiene que tener sentido para ti. Tiene que tener una significabilidad lógica, o sea, el material debe estar bien organizado, y una significabilidad psicológica, que es que la persona tenga las ideas previas para hacer esa conexión. Entiendo. No es solo recibir información, es integrarla en tu mapa mental. Y eso me lleva al que parece ser el gran pilar del pensamiento educativo moderno, el constructivismo de Jean Piaget. Piaget, sí, ¿hay que meterlo? Como en un recipiente. Exacto. Para Piaget no. Para él el conocimiento no se recibe, se construye. ¿Desde adentro? Cada persona crea activamente su propio entendimiento del mundo. Entonces, para Piaget, un error no es un fallo que hay que corregir, sino Algo mucho más importante. es la materia prima del aprendizaje. Un error crea un desequilibrio en tu modelo mental, y el proceso de resolver ese conflicto, de ajustar tus ideas, eso es aprender. Aprender no es acumular datos. Es transformar tus propias estructuras de conocimiento. Y me parece que hay una última pieza en este rompecabezas teórico, ¿no? Una que añade el factor social a la ecuación. Exacto, es la evolución lógica, el socioconstructivismo, basado en las ideas de Vygotsky. Vygotsky. Él estaría de acuerdo con Piaget en que el conocimiento se construye, pero añadiría un ingrediente crucial. Esa construcción no ocurre en solitario. Es una experiencia fundamentalmente social.
aprendemos con otros. A través del lenguaje, de la interacción, dentro de una cultura. Ahí es donde aparece ese famoso concepto de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Precisamente, Vygotsky define esa zona como el espacio entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más experto. Un profesor, un compañero. Claro, esa ayuda, ese andamiaje, permite al aprendiz alcanzar un nuevo nivel. Todo el software educativo colaborativo de hoy, las plataformas de discusión, los proyectos en grupo, Todo se basa en eso. todo se basa en esa poderosa idea de que aprendemos juntos. ¡Increíble! Es como si hubiéramos viajado desde una teoría para una sola persona frente a una máquina a una teoría para una comunidad entera aprendiendo en red. Totalmente. Entonces, con todo este bagaje, ¿qué se supone que hacen estas herramientas en el día a día? Más allá de solo mostrar información. Bueno, cumplen varias funciones. Las básicas son, por supuesto, la función informativa, la instructiva y la evaluadora. Y esta última es crucial por la retroalimentación inmediata. Ese feedback inmediato me parece un superpoder para el aprendizaje, pero el documento menciona otras funciones más sutiles, ¿no? Sí, y son muy importantes. Por ejemplo, la función motivadora. Ajá. A veces, la propia interactividad, los elementos multimedia, el carácter lúdico de una herramienta es lo que engancha al estudiante. Claro, despierta el interés. También está la función expresiva. Cuando usas un programa para crear algo, la tecnología se convierte en un medio para expresar tus propias ideas. E incluso la función lúdica, aprender jugando. Y todo esto, en conjunto, trae ventajas claras. Se mantiene al estudiante mentalmente activo, no es un receptor pasivo. Exacto. Y como decías, se aprende del error en tiempo real. Además, libera al profesor. ¿En qué sentido? Si un programa puede corregir ejercicios básicos, el profesor tiene más tiempo para dedicarse a lo que de verdad importa. Fomentar el pensamiento crítico, moderar debates, tareas que una máquina no puede hacer. Por ahora. Cierto. Pero no todo puede ser perfecto. Me imagino que también hay un lado oscuro. Por supuesto, existe el peligro de la superficialidad, de que el estudiante aprenda a ganarle al juego con el mínimo esfuerzo, sin una comprensión real. ¿Y las distracciones? Y por supuesto, el problema eterno de las distracciones. A un clic de distancia de la lección está todo el universo de Internet. Lo que nos lleva al punto final y quizás el más práctico de todos. La selección. La selección. Si soy educador o un padre, ¿cómo elijo la herramienta adecuada? No se trata de usar tecnología por usarla. Ese es el error más común. Y el documento es muy claro. El criterio no es elegir el mejor programa en abstracto, sino el más adecuado para una situación concreta. Es como hacer de casamentero. Me gusta esa analogía. ¿Y cuáles son los factores a tener en cuenta en ese emparejamiento? Hay que analizar tres grandes áreas. Primero, las características del propio material. Su calidad técnica y, más importante, su calidad pedagógica. Que esté bien hecho. Exacto. Segundo, la adecuación al contexto. ¿Este programa me sirve para mis objetivos? ¿Es apropiado para la edad de los estudiantes? Y algo muy pragmático. ¿Tengo los ordenadores y la conexión a Internet para usarlo bien? Y me falta un tercer factor que imagino que es ineludible. El que a menudo decide todo, el coste. Claro. La herramienta perfecta que está fuera de tu presupuesto es, en la práctica, una herramienta inútil. La selección eficaz es siempre un balance. Así que hemos recorrido un camino fascinante. Empezamos clasificando software y terminamos explorando las profundas teorías psicológicas que le dan forma. Y aterrizando en lo práctico. Sí. Queda muy claro que detrás de la interfaz más sencilla puede haber décadas de investigación sobre la naturaleza del aprendizaje. El análisis nos deja con un mapa muy completo de las herramientas que se construyeron sobre las grandes teorías del siglo XX, desde Skinner hasta Vygotsky. Pero esto inevitablemente nos abre una pregunta para el futuro. A ver, lánzala. Pues la mayoría de estos modelos se formularon antes de la era de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Claro, antes de todo esto. Entonces, si el socioconstructivismo de Vygotsky nos dice que el aprendizaje es fundamentalmente una interacción social, Ajá, ¿qué es la base? ¿cómo se redefine esa teoría cuando la interacción puede ser con una IA increíblemente avanzada o con una comunidad global de millones de forma instantánea? ¡Wow! ¿Qué nuevos tipos de herramientas educativas, qué nuevos modelos de aprendizaje nacerán cuando el otro con quien aprendemos ya no sea necesariamente humano?